Gracias, Carlos, por este espacio tan importante para eh, traer a colación esta conmemoración que para el periodismo nicaragüense, y me atrevería a decir que para el periodismo en la región, pues no tiene nada que celebrar más que replantear esos grandes desafíos que estamos atravesando. A nivel pues, del periodismo nicaragüense, sabemos que uno de los grandes desafíos está vinculado a la seguridad misma, porque después de 6 años de crisis sostenida, de violencia y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ejercer la prensa libre dentro de Nicaragua no es posible. Es una profesión que se ha convertido en altísimo riesgo y quienes hacemos todavía posible o vigente el periodismo es porque estamos en el exilio, es porque estamos fuera de Nicaragua. Sin embargo, ya mencionabas pues en ese saludo que en mi caso, en el de Jennifer y el tuyo mismo, pues en este contexto de esta dictadura estamos viviendo el segundo exilio y en términos de poder hacer posible la permanencia de esos medios emergentes, que en mi caso, que es República 18, que es fundado con colegas en el exilio, no está siendo fácil. Y no está siendo fácil por múltiples factores, por términos de seguridad, por términos de recursos. Es decir, que esta iniciativa que hoy precisamente República 18 también está conmemorando sus 5 años de fundación, ha sido posible solo a un alto grado de compromiso y voluntariado. Sin embargo, reflexionando junto al equipo de colegas que hoy hacen posible República 18, vemos que esto no es viable. No es viable seguir haciendo periodismo desde el voluntariado, aunque sí exista un gran alto grado de compromiso. Hace falta mucho más que eso. Aparte, pues nos enfrentamos también a la pérdida del talento, del recurso humano, que cada vez en términos de que se va precarizando la profesión, la labor de informar, vemos cómo colegas están optando por abandonar esta profesión. Y es una realidad que cada vez vamos a ir viendo acrecentando. El año pasado PECIN presentó un informe bastante amplio donde teníamos un buen porcentaje que había abandonado la profesión. Sin embargo, en este 2024 hemos visto que alentados, primero con un término de seguridad, pero también de sobrevivencia, pues varios colegas han tenido que movilizarse a terceros países para realmente tener otras opciones de sobrevivencia para ellos mismos y para su familia. De manera pues que no está siendo fácil hacer periodismo. Y sin embargo se hace periodismo. Yo acabo de entrar a leer Nicaragua Investiga, pues y hay una variedad de noticias, de temas, de actualidad, desde el premio que le otorgaron a Monseñor Rolando Álvarez, del cual no habla la prensa oficial en Nicaragua, y de otras noticias de hechos que le conciernen a la sociedad nicaragüense. Hace un momento en este programa hablábamos, por ejemplo, del censo, un censo que se hace con 9 años de retraso bajo estado policial, en el que los encuestadores andan acompañados de policías y de operadores políticos del Frente Sandinista, o de noticias que han tenido enorme impacto y repercusión en la audiencia, como por ejemplo el hecho de que los funcionarios públicos no pueden viajar del país. Sí, ya se sabe, pero hay pruebas y hay personas que dicen, a mí me otorgaron el parol humanitario y en el momento en que intenté ejercer ese derecho, me dijeron, no, usted no puede salir del país, le quitaron el pasaporte o los amenazaron. Esos son el tipo de noticias que se están publicando y divulgando en Nicaragua, Jennifer. Y ya sabemos que las dificultades son inmensas, pero yo también quiero ver el otro lado de la cara de este problema, y es que a pesar de todo eso, pues se sigue haciendo periodismo. Y yo creo que si se hace periodismo es porque hay también al otro lado gente
que quiere colaborar con la prensa independiente. ¿En qué momento un funcionario público, una persona que está vinculada al régimen, decide y dice, ok, voy a hablar con Nicaragua Investiga, voy a hablar con esta persona que yo sé que de una u otra manera va a publicar esta información y va a salir esta noticia? Hola, don Carlos, gracias por la invitación y qué bueno que coincidimos en esa perspectiva que yo quería plantear y es ver el lado positivo, el lado optimista, porque ciertamente necesitamos mucha resiliencia en estos momentos. Es una de las peores épocas para hacer periodismo en las últimas décadas. Y si bien es cierto, todo lo que mencionaba Martirene es cierto, hay muchas cosas por las que sentirse muy preocupados en estos momentos. También yo creo que sí hay algo que celebrar y el hecho de que sigamos haciendo periodismo, el hecho de que el régimen sienta aún preocupación por lo que estamos haciendo, dice mucho del impacto que tiene nuestro trabajo a pesar de estar sorteando todos estos obstáculos. Hace unos meses Confidencial publicó un reporte que vinculaba al ejército de Nicaragua y el ejército reaccionó. Eso significa que aún importa lo que nosotros estamos haciendo. Nicaragua Investiga también publicó una investigación en conjunto con Artículo 66 que vinculaba a exmilitares y expolicías en toda una organización casi mafiosa que se quedaba se queda con las contrataciones públicas para ofrecer servicios de seguridad a las instituciones del Estado. Esa investigación fue recientemente confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que publicó el Informe de Derechos Humanos y Corrupción para Nicaragua 2023. Ese impacto que tiene el periodismo, aún a pesar de toda la censura que hay, me parece que hay que celebrarlo porque estamos, como decimos en buen nicaragüense, con uñas y dientes arañando las entrañas del régimen y de su estrategia represiva, que no es cualquier estrategia, es una estrategia muy bien diseñada, muy bien impulsada, que nos está desgastando, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo que se puede. Martirene, hay un inventario de cuántos medios están operando, digamos, medios independientes. Decías que algunos periodistas han tenido que dejar la profesión, han emigrado a España, a Estados Unidos y tienen procesos largos de adaptación. Pero vamos, los medios activos se mantienen funcionando, los principales medios. Efectivamente, de esos medios emergentes, buena parte que surgieron a raíz de este estallido social, pero otros medios que eran redacciones, que eran medios con infraestructura, pues que obligados también al exilio han tenido que reinventarse y desde toda esta infraestructura digital también seguir ejerciendo la labor informal. Podemos contabilizar sin mayor duda unos 30 medios en diferentes países en el exilio. Costa Rica principalmente, pero también Estados Unidos y España. Y ese grado de compromiso con la verdad y de resistencia ha sido posible también, yo diría, a esa colectividad y a esa mirada de que ejercer la libertad de prensa, de que ejercer el periodismo es una contribución también para vertebrar la democracia. Claramente, pues Nicaragua tiene una democracia devastada y por eso es que nos mantenemos también en pie, porque no queremos renunciar y no estamos dispuestos a dejarnos imponer ese silencio, porque todas estas acciones de violencia y todas estas acciones represivas han apuntado precisamente a eso, a una censura y a un cerco informativo total. De manera que yo creo que cada uno que colabora en un medio, que dirige un medio, hace un aporte importante para seguir sosteniendo la mirada sobre lo que sigue ocurriendo en Nicaragua en materia de derechos humanos, pero también para seguir contando a esa Nicaragua, ya sea esa Nicaragua desde dentro, confiando en muchas fuentes que todavía pues proporcionan mucha información, mucho dato, pero también toda esa diáspora y todo ese exilio de nicaragüenses que también se han convertido en actores y en actoras importantes para incluso poder expandir
una agenda mucho más diversa, de ahí que vemos una diversidad de temas en los diferentes medios de comunicación. La situación puede ponerse bastante peor desde el momento en que pues, esta dictadura solamente va dando un salto hacia adelante, cerrando cada vez más espacios. Hace 2 años, hace 3 años, nadie se imaginaba el nivel de persecución que se iba a desatar contra la Iglesia Católica, el encarcelamiento de obispos y ese grado de persecución. Hoy se publica en Confidencial una noticia sobre este proyecto de ley que démosle, digamos que ya es prácticamente una ley que va a ser aprobada, una nueva ley de telecomunicaciones en las que además de tener una serie de aspectos técnicos, y algunos de los aspectos técnicos son justificados porque actualizan la legislación en relación a los cambios de la tecnología, pero por el otro lado están incorporando en la legislación la regulación de contenidos, algo que prácticamente no existe en ninguna legislación, por lo menos en ningún país democrático. Una cosa es regular el registro de temas relacionados con la tecnología y otra cosa es ya pretender controlar los contenidos. Por eso digo, la situación se puede poner peor. El gobierno no necesita una ley para hacer las barbaridades que ha venido haciendo. Es decir, no ha necesitado una ley ni para asesinar, ni para echar preso, ni para confiscar medios, pero pareciera que las leyes las hacen para tratar de justificar crímenes que ya se han hecho o que se están haciendo. La pregunta es qué expectativa tienen o tenemos en relación a el posible aprovechamiento de la tecnología que hasta hoy ha sido crucial para derrotar la censura en Nicaragua. Es decir, la gente que ve y escucha Nicaragua Investiga, 100% Noticias, La Prensa, República 18, Confidencial y otros medios, lo hace a través de plataformas digitales o lo hace a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. La pregunta es, ¿qué expectativa tienen en relación al futuro, tomando en cuenta que ahora aparece este nuevo proyecto de ley? Bueno, con Ortega las cosas siempre pueden empeorar. Usted lo ha señalado, nunca ha necesitado ningún respaldo jurídico ni legal para arremeter contra algún sector que él considera detractor o que no favorece sus intereses. Yo leí la iniciativa de ley y en verdad el tema de regular a los creadores de contenido audiovisual dice mucho de cuáles serían sus intenciones. Lógicamente esto te recuerda al famoso Código Negro de Radio y Televisión que se impulsó en los años 80. Va Daniel Ortega nuevamente a dedicar o a asignar censores de prensa para que anden revisando los guiones de los noticieros en radio y televisión, como se hizo en su momento. Hay acápites donde se señala que los medios de comunicación estarían obligados y los productores de contenido audiovisual estarían obligados a permitir que haya supervisión de oficiales de Telcor, tanto a su contenido editorial propiamente dicho, como a sus estados financieros, a sus clientes, etcétera, a toda la documentación que tiene que ver con la operación que ellos ejecutan. Entonces es muy preocupante. Ahora, el Internet es lo más libre que hay hasta el momento para la libertad de expresión y de prensa. ¿Cómo haría Daniel Ortega para censurar, para bloquear a un medio de comunicación que está produciendo contenido desde el exilio, como es el caso de nosotros en la ley? Eso no se plantea. En la sección que está dedicada a las sanciones no se especifica, pero sabemos que en otros países como Venezuela y Cuba ha habido censuras a los dominios de los sitios, etcétera. No sabemos hasta dónde va a escalar Daniel Ortega, pero ciertamente esto es algo que preocupa muchísimo y nosotros como medios de comunicación tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, pero no solo nosotros, también la audiencia, porque lo que ha sucedido en estos países que ya mencioné, cuando se ha censurado un medio de comunicación, es que la ciudadanía ávida de información ha buscado mecanismos para poder seguir informándose a través de estas páginas, aunque estén bloqueadas.
pero esto significa un esfuerzo adicional de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía también debe comprometerse con ese derecho fundamental que tiene de acceder a la información, porque en la medida en que hay una ciudadanía informada, que hay una ciudadanía que ha generado suficiente criterio propio, se van a tomar mejores decisiones y eso nos va a encaminar hacia eso que tanto anhelamos, que es una Nicaragua finalmente libre y democrática. Pero ahí radica para mí el principal desafío que tenemos que hacer a partir de ya, un buen equipo, tanto la audiencia como los creadores de contenido informativo, para que nos preparemos para ese escenario, porque es muy probable que Ortega sienta que es el Internet su principal enemigo, es el medio que nosotros tenemos para seguir haciendo esto, a pesar de que nos ha desterrado del país. En el caso de ustedes, Confidencial, 100% Noticias, los ha confiscado, les ha robado sus equipos, y aún así hemos seguido. ¿Cómo? A través del Internet. Esa seguramente es su próximo campo de batalla. A mí me parece que esta iniciativa de ley se suma a ese marco legal represivo que también se ha venido construyendo, y que lo que hace prácticamente es legitimar todas esas acciones represivas que al final de cuentas ya se vienen ejecutando. A mí lo que más grave me parece es que se deja una puerta bastante amplia, muy abierta, para también cercenar de un tajo ese derecho de la población, de los y las nicaragüenses, el derecho a recibir información, pero además de recibirla por los medios que ellos decidan. Y en este caso sabemos que buena parte del periodismo independiente se hace desde la infraestructura digital, desde la página web, desde las redes sociales, de manera que ese es una de las mayores, digamos, amenazas que son latentes. Además, igual quedan como varios artículos que, como siempre, como en todos los marcos legales represivos que se han aprobado, que quedan bastante discrecionales. De manera que ese argumento técnico con el cual ellos plantean en esta iniciativa de ley realmente lo que pretende, pues, es sumar un instrumento legal más para cercenar estos derechos y estas libertades públicas. Sin duda, tenemos que hablar mucho más, dialogar mucho más entre nosotros para ver cuáles van a ser también esas iniciativas con las que vamos a responder. Sabemos que buena parte de nuestra audiencia siguen estando dentro de Nicaragua, y la gente ha sido muy creativa también para seguirse informando y para seguirse negando a recibir una propaganda oficial, una narrativa de mucha desinformación, además, que es lo que imparte todo este conglomerado de medios que controla la dictadura. Eso que acabas de decir es... No, solo quiero complementar lo que acaba de decir Marta Irene. Hay mucha gente me pregunta, bueno, yo me imagino que la audiencia Confidencial está en Estados Unidos. Le digo, no, la mayor parte de la audiencia está en Nicaragua. Nicaragua está más del 50%, casi el 60% de nuestra audiencia. Y luego está entre Estados Unidos y Centroamérica, incluyendo en Centroamérica principalmente Costa Rica. Es decir, son como... pero la audiencia de Nicaragua no tiene comparación, es más que el doble de la que está en Estados Unidos y la que está en Costa Rica. No sé si ese fenómeno es igual, por lo menos yo he hablado con otros colegas y es así. Entonces, sí, nuestras audiencias están ahí, y a pesar de eso están los medios oficiales con toda la, digamos, la maquinaria de canales de televisión, de control de radios, que ahora los están entrenando, dicen los chinos, ahí andan, van y vienen a seminarios a Pekín para entrenarlos en cómo hacer periodismo. No sé qué le están enseñando los chinos a estos periodistas de los medios oficialistas, pero yo no sé cuánta confianza y cuánto interés tiene la audiencia nicaragüense en medios oficiales que no informan nada, porque no hablan de las cosas que están afectando la vida de la mayor parte de los nicaragüenses. Entonces, pues, hasta cierto punto creo que eso también nos ofrece una oportunidad. La gente quiere información útil, la gente quiere información de su entorno, y
está bien, ellos pueden inventar ahora que van a hacer certámenes de belleza oficial. Bueno, pero ¿y eso qué? Y puede ser divertido estar viendo esa cosa por un rato en la televisión, pero eso no es información de utilidad o de interés para la población. Entonces, yo creo que nosotros tenemos también ese desafío de cómo producir no solamente denuncias, pero información útil, información de interés y de importancia para los ciudadanos. Yo lo que quería anotar, don Carlos, es que me parece que esta iniciativa de ley también viene a dar un duro golpe a eso, que es el periodismo ciudadano, porque la iniciativa habla de que considerará como generador o productor de contenido audiovisual a cualquier persona, natural o jurídica, que independientemente de la calidad del equipo con que esté produciendo este contenido, lo haga. Es decir, esto también involucra gente que con su celular grabó algo y ese ha sido el periodismo o la herramienta que nosotros hemos usado mucho para poder seguir informando en medio de este contexto tan particular durante los durante los momentos más convulsos de las protestas. Mucho del contenido que nosotros documentamos, grabamos, divulgamos, luego de los procesos de verificación periodística que son sine qua non, realmente fue eso, ¿no? Lo que nos ayudó mucho a contar. Una persona que se atrevió a grabar y que vio el contenido, y a través de eso pudimos reconstruir pequeños fragmentos de todo lo que representó la crisis de abril de 2018. Entonces, esta ley es un atentado muy serio para el derecho ciudadano de producir información, de recibirla, y realmente nos debe de preocupar mucho. Y como decía antes, yo creo que tenemos que hacer sociedad con la audiencia más que nunca para poder enfrentarnos a lo que viene. Y nosotros siempre reiteramos en este programa nuestra invitación a la audiencia, a los servidores públicos, a las personas que se comunican con nuestros periodistas a través de canales seguros de comunicación, en algunos casos de redes sociales, en otros casos de mecanismos de teléfonos celulares seguros, y también del correo electrónico info@confidencial.digital. Es un canal seguro y es lo que permite que podamos tener una interacción con la audiencia. Tal vez una última pregunta antes de despedirnos, porque esta conmemoración que se celebra hoy es mundial. El periodismo de Venezuela, el periodismo de Cuba y también de Centroamérica y de México también vive por momentos difíciles. Hay medios en el exilio, no solamente en Nicaragua y en Cuba y Venezuela, también en Rusia, también en Irán, también en Myanmar, conocido antes como Burma, y en muchísimos otros países. ¿Cómo perciben ustedes el reconocimiento que hay entre la comunidad internacional y entre la comunidad mundial de periodistas sobre lo que se está haciendo en Nicaragua? Porque hay gente que yo me sorprendo a veces que no conocen, que no están al tanto de muchas de las cosas que pasan en Nicaragua, tal vez porque la crisis se ha prolongado mucho y la gente dice, pero no es posible, no es cierto que a una Miss Nicaragua la criminalizaron, o que a una Miss Nicaragua la declararon conspiradora y traidora a la patria. No puedo creer que eso sea cierto. O sea, a la gente le resulta difícil creer eso, por una parte, y entender de qué forma se está haciendo periodismo en Nicaragua. Creo que entre pares, es decir, que entre colegas es mucho más fácil acercarnos a esta realidad que viene del futuro, podríamos decirlo así, que es el caso de Nicaragua, porque a nivel de la región, Centroamérica y toda Latinoamérica se empiezan a experimentar de manera acelerada muchos de lo que nosotros ya vivimos en términos de represión y todos estos métodos, desde marcos legales, desde ese discurso estigmatizante y de odio, de todo ese desacrédito a la prensa, ya pues es algo que se vive y que en buena parte viene también de esa crisis política, de esos gobiernos autoritarios que hoy están al frente de muchos estados en América Latina. Sin embargo, cuando nos vamos a las esferas más internacionales y estos espacios de mayor alcance,
como bien decía, a veces se aleja esa realidad porque pareciera desmedido lo que contamos. Y el caso de Cheney, el caso, o sea, hay varios casos puntuales que han ocurrido, como quizás no hay un precedente de este tipo de hechos, pareciera que todo fuera tan irreal. Sin embargo, yo creo que ahí es donde juega un gran papel este tema de la colectividad y de la alianza, poder seguir dialogando ampliamente a nivel de la región sobre lo que ocurre y que el caso de Nicaragua sea ejemplificador para que los colegas de la región puedan también ir avanzando adelante de lo que también se les pueda devenir. Yo sin duda también creo que con todo lo que hemos vivido también hay un reconocimiento fuerte, al menos yo lo he podido percibir cuando he estado participando en muchos espacios, de que hoy más que nunca se hace el mejor periodismo en Centroamérica. Que a pesar de esos escenarios hostiles, de toda esa violencia a la cual estamos enfrentados día a día, creo que hemos respondido con más, pero con mejor periodismo. Se nos fue Jennifer, ahí está. Acá. De verdad que cuando a mí me han invitado a foros internacionales, yo a veces no sé si reír o llorar cuando me presentan, porque te empiezan a presentar y entonces te empiezan a decir, bueno, aquí está Jennifer Ortiz, en el caso de usted también he escuchado, y te dicen desterrada, desnacionalizada, declarada prófuga de la justicia. Entonces todas esas cosas empiezan de verdad a preocuparte, y luego te dicen esa frase que Marta Irene usó justo ahora, diciendo ella viene del futuro. Entonces ya uno se siente medio extraterrestre. Pero la verdad es que yo entiendo cuando empezamos a contar lo que hemos vivido, que son eventos tan inusuales que a la gente le parece inverosímil. A veces yo me siento contando una anécdota de Pancho Madrigal, porque es que yo me acuerdo cuando mi papá me contaba historias de los 80 y yo en mi mente decía, mi papá cree que soy tonta, mi papá está exagerando, todo lo que está diciendo es mentira. Y ahora que lo estoy viviendo, cuando mi papá me contaba de lo que era capaz de hacer el Frente Sandinista, de verdad que me doy cuenta de la fortaleza que ha tenido el pueblo nicaragüense. Pero en relación al periodismo, a mí me parece que estamos nosotros, el periodismo de Nicaragua, porque a pesar de que en Cuba, en Venezuela se han implementado procesos de censura y sin ánimo de competir, de que a mí me ha ido peor o no, pero ciertamente el régimen de Daniel Ortega ha sido incluso más cruel que esas otras dictaduras que llevan muchísimos más años instalados en el poder. Me parece que nosotros en Nicaragua somos como ese borrador del primer manual para hacer periodismo en medio de dictaduras tan crueles como las de Daniel Ortega, y quizás por eso otros colegas nos ven con tanto asombro, ¿no? Nos ven y de verdad se quedan viendo como especies raras y se asustan mucho de lo que les contamos, y la verdad que no es para menos. Si a mí me hubieran contado que iba a pasar todo esto allá por 2006, cuando inicié mi carrera, seguramente también me hubiera asustado y posiblemente hubiera pensado mucho si realmente íbamos a hacer esto, pero aquí estamos y creo que eso es lo más valioso y lo que yo quiero rescatar en esta fecha, que seguimos aquí a pesar de todo eso. Imagínense, hemos vivido tantas cosas, hemos pasado por tanto y aquí seguimos haciendo periodismo. Significa que hay un compromiso real, significa que realmente nos apasiona lo que hacemos, que creemos en esto, que sabemos que tiene una función social muy importante y yo creo que bajo esa bandera vamos a poder seguir resistiendo a pesar de lo que venga. Y aquí estamos haciendo periodismo. Gracias, Marta Irene Sánchez, directora de República 18 y también directiva de PESIG, Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga, periodista, y gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de esta hora.